Morí ahogada en mi propia sangre. En la estéril habitación de un hospital. Mi padre estaba ocupado celebrando el ascenso de mi hermana, un ascenso que yo me había ganado sangrando. Cuando abrí los ojos, tenía 24 años otra vez. Esta vez, he terminado de suplicar por un amor que no existe. Dejaré que me vean marchar. El tintineo de las copas de cristal me devolvió al mundo de los vivos. Parpadeé. Mi visión se nubló una fracción de segundo. Luego, se enfocó en la pesada mesa de comedor de caoba. El aire olía a cordero asado, a guarniciones caras de romero y al característico whisky de mi padre. Me miré las manos. Estaban impecables. No había agujas intravenosas pegadas a mis venas, ni moratones de vías reventadas, ni la palidez fantasmal de un cuerpo fallando bajo el peso del estrés terminal y una úlcera perforada. Respiré hondo. El aire llenaba mis pulmones con una facilidad aterradora. No estaba en el Hospital Clínico San Carlos. Estaba en el comedor de la finca de la familia Navarro. El reloj de pie del rincón dio 8 campanadas. Era el 14 de agosto. Conocía esa fecha íntimamente. En mi vida pasada, fue la noche que me rompió. Fue la noche en que mi padre, Arturo Navarro, director general de Navarro Corp, anunció oficialmente el puesto de vicepresidenta de adquisiciones, un rol por el que me había matado. Había trabajado 80 horas semanales para asegurarlo. Iba a ser para mi hermana pequeña, Valeria. Miré al otro lado de la mesa. Valeria estaba sentada allí. Llevaba un vestido de seda azul pálido que la hacía parecer la viva imagen de la elegancia inocente. Se dio cuenta de que la miraba. Me ofreció una pequeña sonrisa empalagosa. A su lado se sentaba mi padre, Arturo. Su postura era rígida. Su mandíbula, cuadrada. Era un hombre que exigía la perfección absoluta, pero solo la reconocía en una de sus hijas. En mi vida anterior, cuando Arturo hizo el anuncio esta noche, había perdido la cabeza, había llorado, había gritado, había sacado mi portátil para mostrarle los márgenes de beneficio. Le mostré los acuerdos que yo había asegurado personalmente, los que había salvado cuando Valeria arruinó las negociaciones iniciales. Le había suplicado su reconocimiento, y a cambio me había mirado con absoluto asco. Me llamó histérica y no apta para el liderazgo. Durante los siguientes 5 años me quedé en la empresa. Trabajé el doble de duro, intentando desesperadamente demostrar que estaba equivocado. Hasta que mi cuerpo literalmente se rindió por el estrés. Mi padre ni siquiera asistió a mi funeral. Tenía una reunión del consejo. Sofía. La voz de mi padre interrumpió mis pensamientos, cortante y autoritaria. ¿Estás prestando atención? Lo miré. Realmente lo miré. Las sienes encanecidas. Los fríos, ojos azules que siempre me habían aterrorizado hasta la sumisión. El miedo había desaparecido. El dolor desesperado y hueco en mi pecho por su aprobación estaba completamente erradicado, quemado por el recuerdo de morir sola. «Estoy escuchando, Arturo», dije con calma. Entrecerró los ojos por el uso de su nombre de pila, pero no me reprendió. Golpeó su cuchara contra la copa de cristal, un gesto teatral que le encantaba. Como ambas sabéis, Navarro Corp se está expandiendo rápidamente, comenzó Arturo. Su voz de barítono llenaba el comedor. Necesitamos un liderazgo que refleje la cara moderna de nuestra empresa. Alguien con encanto, intuición y la capacidad de conectar con nuestros socios a nivel personal. Tomé un lento bocado de mis espárragos, masticando metódicamente. Ya viene. Por eso, continuó Arturo, colocando una mano pesada y afectuosa sobre la de Valeria. Nombro oficialmente a Valeria como la nueva vicepresidenta de adquisiciones. Ha demostrado un crecimiento notable, y su visión para el alcance social de la empresa es exactamente lo que necesitamos. Valeria jadeó perfectamente, llevándose una mano al pecho. «Oh, papá, gracias. Te prometo que no te decepcionaré». Volvió su mirada hacia mí. Sus ojos brillaban con un triunfo depredador, disfrazado de preocupación fraternal. «Sofía, sé que esperabas el puesto, pero de verdad espero que podamos seguir trabajando juntas. Voy a necesitar tu ayuda con los informes trimestrales. En la vida pasada,
Este fue el momento exacto en que rompí mi copa de vino al agarrarla con demasiada fuerza. Esta noche tragué mi comida. Me limpié las comisuras de la boca con una servilleta de lino y sonreí. Fue una sonrisa fría y genuina, una que no llegó a mis ojos. «Felicidades, Valeria», dije. Mi voz era firme, perfectamente modulada. «Os merecéis el uno al otro». Arturo frunció el ceño, claramente desconcertado por mi falta de resistencia. Se había preparado para una pelea. Estaba armado con insultos sobre mi falta de carisma y mi naturaleza rígida. Mi tranquila aceptación lo dejó sin munición. «Me al duen abras. Duen esto, Sofía», dijo Arturo, reclinándose en su silla. «Demuestra que entiendes tu lugar. Eres una bestia de trabajo brillante, pero te falta el refinamiento para la suite ejecutiva. Permanecerás como directora senior de operaciones con un aumento del 5%. Quédate con el aumento», dije. Eché mi silla hacia atrás y me levanté. «De hecho, quédate con el puesto». El comedor quedó en completo silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie. «Perdona». La voz de Arturo bajó una octava. El tono peligroso que normalmente me hacía acobardarme. «Dimito de Navarro Corp». Con efecto inmediato. «Dis. Me alisé la falda. Enviaré mi carta de renuncia formal a Recursos Humanos por la mañana. Mi despacho estará vacío para el mediodía». Valeria soltó una risita nerviosa. «Sofía, deja de ser tan dramática. No puedes dimitir. ¿Quién va a gestionar la fusión Meridian? Eso suena a trabajo para la nueva vicepresidenta de adquisiciones», respondí, mirando directamente a mi hermana. La sangre se drenó lentamente del rostro de Valeria. La fusión Meridian era una pesadilla de 50 millones de euros, llena de normativas y lagunas legales. Yo llevaba 6 meses desenredándola. Sin mis hojas de cálculo y mis negociaciones secretas, era una bomba de relojería. Arturo se levantó, golpeando la mesa con la palma de la mano. La cubertería tembló. «Siéntate, Sofía. Estás montando una rabieta. No harás tal cosa. Tienes obligaciones con esta familia. No tengo ninguna obligación con un hombre que me usa como escudo», dije, mi voz resonando claramente en la gran sala. Un escudo para la incompetencia de su hija favorita. El rostro de... «No esperes volver arrastrándote cuando fracases. No eres nada sin el apellido Navarro. Nada». «Mírame», susurré. Me di la vuelta y salí del comedor. No miré atrás. Mientras caminaba por el largo pasillo alfombrado de la casa de mi infancia, sentí un peso físico levantarse de mis hombros. Las cadenas que había llevado durante 24 años se rompieron. Se rompieron con cada paso que daba hacia la puerta principal. Había renacido, y yo iba a ser mi propia salvación. El lunes por la mañana llegó con un frío fresco y cortante en el aire. Entré en el rascacielos de cristal y acero de Navarro Corp a las 7 de la mañana, mucho antes de que la planta ejecutiva estuviera ajetreada. Mi despacho, una pequeña habitación sin ventanas junto a la sala de servidores, a pesar de mi título senior, era un testamento de la patética desesperación de mi vida pasada. Estaba lleno de archivadores desbordados, tazas de café vacías y certificados enmarcados que nadie más que yo miraba. Traje 3 cajas de cartón. No empaqué los premios de la empresa. No empaqué los inútiles recuerdos corporativos. Solo empaqué mis cuadernos personales. La agenda de contactos privados que había cultivado, completamente independiente de mi padre. Y mi bolígrafo favorito. Hacia las 8:30, la planta comenzó a llenarse. Estaba cerrando con cinta mi segunda caja cuando la puerta se abrió de golpe. Daniel estaba en el umbral. Era guapo de esa manera corporativa agresivamente pulida, mandíbula afilada, traje de carbón a medida, pelo perfectamente peinado. También era mi prometido, o más bien, el hombre que se suponía que iba a casarse conmigo. En mi vida anterior, Daniel me había apoyado cuando me pasaron por alto para el ascenso, solo para descubrir 2 años después que se había estado acostando con Valeria todo el tiempo. Había usado su compromiso conmigo para asegurar su propio puesto en el círculo íntimo de mi padre. Le daba a Valeria todas mis estrategias operativas para que ella pudiera presentarlas como suyas.
Sofía, ¿qué demonios estás haciendo?, exigió Daniel. Entró en el despacho y cerró la puerta. Miró las cajas de cartón con disgusto. Tu padre me llamó anoche. Dijo que tuviste algún tipo de crisis histérica en la cena. Lentamente, coloqué una pila de cuadernos en la caja y lo miré. Su vista no me produjo el familiar aleteo en el pecho. Solo trajo una oleada de náuseas absolutas. Estoy haciendo las maletas, Daniel. He dimitido. Soltó un suspiro exasperado, pasándose una mano por el pelo. Se acercó e intentó poner una mano condescendiente en mi hombro. Di un paso atrás, dejando que su mano cayera torpemente en el aire. Mira, sé que estás molesta porque Valeria consiguió el puesto de vicepresidenta, dijo Daniel. Su voz adoptó ese tono tranquilizador y aterciopelado que usaba al negociar. Pero esto es un suicidio profesional, cariño. Arturo está furioso. Tienes que ir a su despacho ahora mismo, disculparte y decirle que simplemente estabas abrumada. Puedo ir contigo para suavizar las cosas. ¿Suavizar las cosas?, repetí. Una oscura diversión coloreaba mi voz. Te gustaría eso, ¿verdad? Me mantiene en el escritorio haciendo el trabajo pesado. Te mantiene en la gracia de Arturo. Y mantiene a Valeria como una estrella. Daniel parpadeó. Un destello de genuina sorpresa rompió su fachada pulida. ¿Qué se supone que significa eso? Metí la mano en mi bolso. Saqué la caja de terciopelo que contenía el anillo. El diamante de 2 quilates con el que me había propuesto matrimonio hacía 6 meses. La abrí de golpe y saqué el anillo. Significa que he terminado con todo este circo, Daniel, dije. Cogí su taza de café de la mañana, medio llena de mi escritorio, y casualmente dejé caer el anillo de diamantes en el líquido oscuro. Se hundió con un silencioso plop. La mandíbula de Daniel cayó. ¿Estás loca? Es un anillo de 20.000 euros. Entonces más vale que lo saques antes de que el café manche la banda, dije, cogiendo mi primera caja. Hemos terminado. La boda se cancela. No vuelvas a contactarme. Pasé a su lado, dejándolo mirando su taza de café en absoluto shock. La salida del edificio fue increíblemente anticlimática, exactamente como yo quería. Sin gritos en el vestíbulo, sin lágrimas dramáticas. Simplemente le entregué mi tarjeta de acceso al desconcertado guardia de seguridad. Salí al aire fresco de la ciudad. No fui a casa a llorar. Fui a una cafetería tranquila y exclusiva en el barrio de Salamanca. Pedí un café solo y unos churros con chocolate. Luego, saqué mi teléfono e hice una llamada. Una que debería haber hecho años atrás en mi primera vida. Gregorio Ibáñez al habla. La voz ronca y grave respondió al tercer timbre. Gregorio Ibáñez era un titán en el mundo del capital de riesgo. Solía ser el socio de mi padre hace 20 años, hasta que Arturo lo echó agresivamente para tomar el control total de Navarro Corp. A pesar de su mala relación, Gregorio siempre había sido quien revisaba discretamente mis modelos financieros. Cuando nos cruzábamos ocasionalmente en galas de la industria, sabía exactamente quién era el verdadero cerebro detrás de las recientes adquisiciones de Navarro Corp. Señor Ibáñez, soy Sofía Navarro. ¿Sofía? Gregorio sonaba sorprendido pero intrigado. Los rumores me llegan más rápido que el viento. Se dice por ahí que acabas de abandonar el imperio de tu padre. Los rumores son ciertos, dije, tomando un sorbo de mi café. Tengo una propuesta para usted. Sé exactamente cómo robar el acuerdo Meridian de debajo de las narices de Navarro Corp. Pero necesito capital para empezar mi propia firma. Y necesito un socio al que no le importe darle un golpe a Arturo. Una risa grave y profunda llegó a través del receptor. Estoy en el espejo. Ven aquí en 20 minutos. Durante los siguientes 3 meses, mi vida se movió a la velocidad de la luz. Me asocié con Gregorio para lanzar una firma de adquisiciones boutique, Égida Capital. Sin el peso sofocante de las constantes humillaciones de mi padre, prosperé. Trabajaba muchas horas, sí, pero eran mis horas. Por primera vez en 2 vidas, dormía profundamente, comía bien y veía crecer mi cuenta bancaria con dinero que no venía con condiciones. Mientras tanto, en Navarro Corp, las grietas se estaban convirtiendo en fallas tectónicas.
Sin mí allí para corregir discretamente sus errores, Valeria se estaba ahogando. Empezó con cosas pequeñas, plazos incumplidos, previsiones de presupuesto incorrectas. Luego, la fusión Meridian se topó con un enorme muro de normativas. Sabía qué pasaría. Había dejado a propósito los contratos defectuosos, exactamente como Valeria los había redactado antes de que yo dimitiera. Fue un martes por la tarde cuando mi teléfono personal finalmente se iluminó, con el identificador de llamada que había estado esperando. Arturo. Dejé que sonara 3 veces antes de deslizar el botón de respuesta. No di hola. Simplemente lo puse en altavoz y seguí escribiendo en mi portátil. Sofía. Su voz era tensa. Carecía de la habitual autoridad resonante. Sonaba forzada. Arturo. ¿A qué debo el placer? Pregunté, mi tono ligero y despreocupado. Hubo una pausa en la línea. Podía oír su respiración pesada, luchando por formular una frase que no sonara como una súplica. El acuerdo Meridian se está estancando, escupió finalmente, aunque parecía que las palabras sabían a ceniza en su boca. Valeria está abrumada. El equipo legal no puede encontrar las lagunas que mencionaste en tus notas preliminares. Necesito que vengas a la oficina mañana y soluciones este desastre. No era una disculpa, era una orden. Todavía pensaba que yo era la niña desesperada esperando junto al teléfono, ansiosa por saltar a la oportunidad de demostrarle mi valía. No puedo hacer eso, Arturo, dije suavemente. No seas petulante, Sofía. Su voz estalló instantáneamente en ira. Este es un acuerdo de 50 millones. Vas a detener esta rebelión infantil, volver a tu escritorio y arreglar los papeles de tu hermana. Parece que estás confundido, repliqué, reclinándome en mi silla de cuero. Ya no trabajo para ti. Y en cuanto al acuerdo Meridian, puede que quieras revisar tu correo electrónico. Égida Capital acaba de cerrar la adquisición con ellos hace una hora. Les ofrecimos una estructura de cumplimiento más limpia. Perdiste el acuerdo, Arturo. Silencio absoluto al otro lado de la línea. ¿Qué acabas de decir? Su voz era apenas un susurro. Dije que acabo de ganarte, respondí fríamente. Que Valeria le explique al consejo por qué perdisteis 50 millones de euros. No vuelvas a llamar a este número. Colgué, bloqueé el número y sonreí mientras volvía a mi trabajo. Las cuerdas estaban cortadas y el verdadero juego acababa de empezar. Las consecuencias financieras de la adquisición de Meridian fueron espectaculares. A las 48 horas de que Égida Capital cerrara el acuerdo, la prensa económica se enteró del fracaso masivo en Navarro Corp. Los blogs y periódicos del sector publicaron editoriales mordaces. Cuestionaban el repentino y desastroso cambio en la dirección. Se burlaban sin piedad de la recién nombrada vicepresidenta de adquisiciones, por perder una cuenta ancla garantizada de 50 millones. Las acciones de la empresa de mi padre cayeron un asombroso 8% en una sola tarde. Lo observé todo desde los imponentes ventanales de mi nueva oficina en la esquina, bebiendo agua con gas, y sin sentir absolutamente nada por el imperio que empezaba a arder. 2 semanas después, tuvo lugar la Gala Anual de Finanzas de Madrid, en el Hotel Ritz. En mi vida pasada, había asistido a este evento siguiendo a Arturo y Valeria, como una asistente sobrecargada y agotada. Había pasado esas noches sosteniendo sus abrigos, gestionando sus horarios y dando excusas a clientes importantes cuando Valeria inevitablemente bebía demasiado champán e insultaba a las personas equivocadas. Esta noche llegué como socia fundadora de Égida Capital. Llevaba un vestido largo de color esmeralda que captaba los flashes de las cámaras de los fotógrafos. Mientras subía por la alfombra roja junto a Gregorio Ibáñez, me sentía radiante. La fatiga aplastante que solía definir mi existencia había desaparecido por completo. El salón de baile era un mar de smokines a medida y vestidos de diseñador, zumbando con el murmullo del dinero viejo y los nuevos cotilleos. Los buitres tardaron menos de 20 minutos en rodearme. Estaba de pie junto a la escultura de hielo, riendo de un chiste del director general de una importante empresa tecnológica, cuando una voz familiar y desesperada se abrió paso entre la multitud. «Sofía, por favor,
Solo dame 2 minutos. Me giré lentamente. Daniel estaba allí. Parecía completamente fuera de lugar. La fachada de confianza y pulcritud que solía llevar estaba rota. Su esmoquín parecía un poco demasiado apretado. Su pelo un poco demasiado desordenado. Parecía un hombre que había apostado por el caballo equivocado y que actualmente estaba siendo pisoteado por él. Daniel, dije, mi voz goteando una indiferencia helada y educada. Creo que te dije que no me contactaras. Lo sé, tartamudeó, mirando nerviosamente por encima del hombro como si esperara que Arturo se materializara desde las sombras. Se acercó más, bajando la voz a un susurro patético y conspirador. Sofía, tienes que escucharme. Cometí un error enorme. Estar con Valeria es una pesadilla. Es completamente incompetente. Está montando rabietas en la oficina, culpando a todos los demás por el desastre de Meridian. Y Arturo se está desquitando conmigo. Levanté una ceja, tomando un lento sorbo de mi martini. Eso suena a un ambiente de trabajo terrible, Daniel. ¿Has considerado contactar a Recursos Humanos? No te burles de mí, por favor, suplicó, sus ojos abiertos y frenéticos. Te echo de menos. Nos echo de menos. Solo seguí el plan de tu padre porque pensé que era la única manera de asegurar nuestro futuro. Valeria no significa nada para mí. Es una mocosa malcriada. Si me aceptas de nuevo, dejaré Navarro Corp mañana mismo. Podemos trabajar juntos en tu nueva firma. Éramos un gran equipo, Sofía. Lo miré fijamente, maravillada por la absoluta y pura audacia del hombre. En mi vida anterior, su traición se había sentido como un cuchillo retorciéndose en mis costillas. Ahora solo parecía un hombre triste y pequeño, suplicando por un salvavidas que no merecía. Daniel, realmente eres increíblemente estúpido, dije suavemente. Una sonrisa cruel jugaba en mis labios. No lo miré a él. En cambio, mis ojos se centraron en la mujer que estaba directamente detrás de él. Daniel frunció el ceño. Confundido por mi mirada, se dio la vuelta. Valeria estaba allí, su rostro completamente pálido. Llevaba un vestido de un rosa violento que chocaba con su tez sonrojada y furiosa. Había oído cada una de las palabras. Valeria, cariño, espera, balbuceó Daniel, acercándose a ella. Bofetada. El sonido de la palma de Valeria conectando con la mejilla de Daniel resonó por encima del cuarteto de cuerda que tocaba de fondo. Las cabezas se giraron. Los susurros estallaron. Daniel se quedó helado, una brillante huella de mano roja floreciendo en su mandíbula. Valeria soltó un sollozo humillante y ahogado, y huyó hacia el baño de mujeres, dejando a Daniel varado en un mar de miradas juzgadoras. Buena suerte asegurando tu futuro. Le susurré mientras me daba la vuelta y me marchaba, pero mi noche de confrontaciones no había terminado. Mientras me dirigía a los balcones privados para tomar un poco de aire fresco, una mano pesada se aferró a mi codo. Aparté mi brazo violentamente, girándome para enfrentar a mi padre. Arturo Navarro parecía haber envejecido 10 años en cuestión de semanas. Las bolsas bajo sus ojos eran prominentes, y la postura autoritaria que siempre mantenía se estaba hundiendo, bajo el peso de un desastre corporativo inminente. No me toques, siseé, mis ojos entrecerrándose. Tenemos que hablar, Sofía, exigió Arturo. Aunque el estruendo en su voz había desaparecido por completo, miró a su alrededor, nerviosamente, consciente de los ojos que nos observaban, en privado. No tenemos absolutamente nada que discutir, Arturo. A menos que estés aquí para felicitarme por el primer trimestre récord de Égida Capital. Su mandíbula se tensó. Detén esta tontería ahora mismo. Ya has dejado clara tu postura. Me has avergonzado. Has avergonzado a tu hermana. ¿Estás contenta ahora? Extasiada, respondí suavemente. Arturo respiró hondo, intentando esbozar una sonrisa paternal y comprensiva que parecía completamente grotesca en su rostro. Estoy dispuesto a olvidar el pasado. Valeria se tomará una baja por su salud mental. El consejo está inquieto. Necesito a mi vicepresidenta de adquisiciones de vuelta. Doblaré el salario que le ofrecí. Incluso te daré un despacho en la esquina. Miré al hombre que,
En otra línea de tiempo, me había dejado trabajar hasta una tumba temprana sin una sola palabra de gratitud. No me estaba ofreciendo un trabajo por respeto. Lo ofrecía por absoluta desesperación. Era un capitán hundiéndose, suplicando a la hija que arrojó por la borda que viniera a parchear los agujeros de su barco. ¿No lo entiendes, verdad? Me reí. Un sonido agudo y frío que cortó el aire de la noche. No quiero un despacho en la esquina de tu empresa en quiebra, Arturo. No quiero tu dinero. Y ciertamente no quiero tu aprobación. El puesto de vicepresidenta de adquisiciones en Navarro Corp es un ancla que se hunde, y no me ahogaré por ti nunca más. Soy tu padre. Rugió, perdiendo finalmente los estribos. Me debes todo lo que eres. Si le das la espalda a esta familia, el consejo me echará para el viernes. Entonces te sugiero que empieces a hacer las maletas, Arturo. He oído que el cartón escasea estos días. Volví a entrar en el brillante salón de baile, dejándolo completamente solo en la oscuridad. La noticia estalló un lluvioso jueves por la mañana. El Consejo de Navarro Corp. Vota. Moción de censura. Arturo Navarro destituido como director general. Leí el titular en mi tableta, sentada en el lujoso sofá de terciopelo de mi nuevo ático. La OPA hostil había sido rápida y brutal. El Consejo de Administración, aterrorizado por los márgenes de beneficio sangrantes y los caóticos errores documentados de Valeria, había jubilado forzosamente a mi padre. Se habían puesto en contacto con Égida Capital, suplicándonos que compráramos su división tecnológica en quiebra. Gregorio y yo la compramos por 4 duros. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Miré el monitor de seguridad. De pie bajo la lluvia torrencial, empapado y con aspecto completamente derrotado, estaba Arturo. Pulsé el botón del interfono. Diga su asunto, Arturo. Sofía. Su voz crepitó a través del altavoz. Era un sonido roto y ronco. Ya no era el titán de la industria. Solo era un hombre viejo, triste y cansado que había perdido su reino. Por favor, déjame subir. No tengo a dónde ir. El Consejo ha iniciado una auditoría por las infracciones de Valeria. Mis activos están bloqueados como medida cautelar hasta que se aclare mi implicación. Tienes que ayudarme. Soy tu padre. Miré su imagen granulada en la pantalla. Pensé en la estéril habitación del hospital. Pensé en la sangre en mi garganta, los monitores pitando, y la horrible y aislante comprensión de que estaba muriendo sola, porque el hombre en esta pantalla me había convencido de que mi único valor era mi rendimiento. Perdiste el derecho a llamarte mi padre hace mucho tiempo, dije, mi voz firme, desprovista de ira o tristeza. Era simplemente la verdad absoluta. Sofía, por favor, no puedes dejarme aquí fuera en el frío, después de todo lo que hice para criarte. Tú no me criaste, Arturo. Me entrenaste, repliqué fríamente. Me entrenaste para ser una bestia de trabajo, para que tu hija favorita pudiera ser un pony de exhibición. Bueno, el espectáculo ha terminado, y el caballo se ha liberado. Lo siento, gritó a la cámara. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Lo siento. Solo abre la puerta. Una disculpa 24 años tarde es solo manipulación, Arturo. No vuelvas a mi casa. Si lo haces, haré que te arresten por allanamiento. No esperé su respuesta. Quité mi dedo del botón y apagué el monitor, cortando la conexión con el vestíbulo por completo. El ático estaba en silencio. Solo el suave golpeteo de la lluvia contra los ventanales llenaba el espacio. Caminé hacia el cristal, mirando el brillante horizonte de la ciudad que estaba conquistando lentamente en mis propios términos. Respiré hondo y profundamente. Mis pulmones se expandieron perfectamente. Mi corazón latía firmemente en mi pecho. En mi vida pasada, el estrés de intentar complacer a un padre frío y parcial me había matado, pero en esta vida, finalmente, había aprendido la lección más importante de todas. No puedes sanar en el mismo entorno que te rompió. A veces, la única manera de ganar un juego amañado es volcar el tablero y marcharte.
Yo era Sofía Navarro. Había renacido. Era implacable. Y por primera vez en mi existencia, era verdadera y completamente libre. Si la historia de Sofía sobre enfrentarse a una familia tóxica y reclamar su valor resonó contigo, dale al botón de me gusta. Todos merecemos ser valorados por quienes somos, no por lo que podemos hacer por los demás. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para más historias dramáticas y de la vida real, sobre venganza, renacimiento y éxito final. Nos vemos en el próximo vídeo. La segunda historia. La sangre formaba un charco en el asfalto frío mientras mi visión se desvanecía. Mi marido, el hombre por el que construí un imperio, estaba dentro brindando con su amante. Cerré los ojos, aceptando la muerte, solo para abrirlos de golpe y encontrarme de nuevo en el día exacto en que empezó mi pesadilla. Esta vez, yo no iba a ser la víctima. Jadeando en busca de aire, me llevé las manos al pecho. Esperaba sentir el desgarro agónico de la herida de bala, la humedad pegajosa de mi propia sangre empapando mi blusa de seda. En su lugar, mis dedos tocaron el tejido suave e intacto de mi jersey de cachemira marfil favorito. Mi corazón martilleaba salvajemente contra mis costillas, como un pájaro atrapado. Su eco resonaba en el silencio ensordecedor de una habitación iluminada por el sol. La luz del sol. Parpadeé ante el intenso resplandor que entraba por los ventanales de mi ático en el barrio de Salamanca. El mismo ático que perdí en las audiencias de bancarrota 3 años antes de mi asesinato. Me levanté de la cama, con las piernas temblando tan violentamente que casi me caigo sobre la alfombra persa. El reloj digital de la mesita de noche de caoba me devolvió la mirada. 14 de octubre de 2021. Un sollozo ahogado escapó de mis labios. Estaba viva. Tenía 28 años otra vez. De pie en el dormitorio impecable y estéril que una vez compartí con el mismísimo diablo. 14 de octubre de 2021. La fecha estaba grabada en mi cerebro a fuego. Era el día exacto en que mi marido, Nicolás Reyes, me pidió que confirmara el préstamo puente de 3 millones de euros para su startup en quiebra, Horizon Tech. En mi vida anterior, había mirado sus ojos suplicantes y desesperados. Había creído sus mentiras sobre construir nuestro futuro. Y firmé, renunciando a la herencia de mi difunto padre, Roberto Gallardo. Esa única firma me había atado a su barco que se hundía. Pasé los siguientes 5 años, trabajando 80 horas semanales. Me quemé para convertir Horizon Tech en un gigante de 1.000 millones de euros, solo para ser desechada en el momento en que la empresa salió a bolsa. Nicolás y su amante habían orquestado mi ruina financiera, mi humillación pública y, finalmente, mi muerte en un callejón oscuro detrás de nuestra sede corporativa. Unos pasos resonaron en el pasillo. Se me cortó la respiración. El pomo de la puerta giró y allí estaba él. Nicolás entró con 2 tazas de café humeante. Llevaba ese traje azul marino hecho a medida que le había comprado por su cumpleaños. Su pelo oscuro, ingeniosamente despeinado. Su mandíbula, afilada y familiar. Me dedicó esa sonrisa juvenil y encantadora que una vez me hizo temblar las rodillas. Ahora, al mirarlo, todo lo que sentía era el dolor fantasma de una bala y una abrumadora y venenosa oleada de asco. «Buenos días, preciosa», ronroneó Nicolás, dejando las tazas en la mesa auxiliar de cristal. Se acercó, extendiendo la mano para colocar un mechón de pelo suelto detrás de mi oreja. Me estremecí. Retrocedí tan rápido que choqué con el borde de la cama. El olor me golpeó al instante. Debajo de la cara colonia que le había regalado, había una nota débil, inconfundible y persistente del Elavo Santal 33. No era mi perfume. Pertenecía a Laura Bravo, la becaria de marketing de 23 años con la que se había estado acostando durante los últimos 6 meses. «Vaya, qué nerviosa estás hoy, ¿no?», se rió entre dientes. Sus ojos brillaron con un breve fastidio antes de que la máscara del marido cariñoso volviera a su sitio. Sacó un sobregrueso de su maletín. «Escucha, Sofía, sé que hablamos de esto anoche.
Los inversores se están poniendo nerviosos. Si no consigo este préstamo puente para el mediodía, Horizon se hunde. Solo necesito tu firma en la línea de la balista. Es una mera formalidad. Te lo prometo. El fondo fiduciario de mi suegro es la única garantía que el banco aceptará. En mi vida pasada, había llorado, preocupada por su estrés, y lo firmé a ciegas. Hoy, miré el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No, dije. Mi voz era inquietantemente tranquila. Un marcado contraste con el huracán que se desataba en mi pecho. Nicolás se quedó helado. Su sonrisa vaciló, reemplazada por una mirada de puro desconcierto. ¿Qué? Sofía, cariño, ya lo hablamos. Es solo una formalidad. He dicho que no, Nicolás. Me crucé de brazos, sintiendo la lujosa cachemira contra mi piel, anclándome en la realidad de que esta vez yo tenía el control. No voy a comprometer el dinero de mi padre para salvar tu proyecto de vanidad, inflado y mal gestionado. Te fundiste 2 millones de euros de financiación inicial en 8 meses, en retiros corporativos lujosos y un cambio de marca inútil. No pienso rescatarte. Su rostro se ensombreció. La encantadora fachada se resquebrajó para revelar al narcisista feo y arrogante que había debajo. ¿Estás loca? Sofía, si no firmas esto, lo perdemos todo. El ático. Los coches. Nuestro futuro. No, Nicolás. Le corregí, invadiendo su espacio personal. Mis ojos se clavaron en los suyos con una intensidad aterradora. Tú lo pierdes todo. Este ático está a mi nombre. Los coches están alquilados a nombre del holding de mi padre. Y en cuanto a nuestro futuro, no existe. ¿Qué demonios te pasa? Ladró, su voz subiendo de tono, escupiendo saliva. Me agarró la muñeca. Su agarre era firme y doloroso. Miré su mano, y luego volví a mirarle a los ojos. Suéltame. A menos que quieras que mis abogados, Ricardo Herrero y todo su equipo, añadan agresión física a los papeles del divorcio. Soltó mi muñeca como si se hubiera quemado, retrocediendo. ¿Divorcio? Sofía, estás siendo histérica. ¿De dónde viene todo esto? Viene del perfume barato que impregna el cuello de tu camisa, Nicolás, escupí, viendo cómo todo el color desaparecía de su rostro. Viene del cargo en el hotel de Baqueira Beret del fin de semana pasado, cuando se suponía que estabas en una conferencia de tecnología en Valencia. Sé lo de Laura Bravo. Lo sé todo. El silencio se apoderó de la habitación, pesado y sofocante. Por primera vez en su vida, Nicolás Reyes se quedó completamente sin palabras. Abrió la boca para formular una mentira, pero no le di esa satisfacción. Fui a mi vestidor, saqué una gran bolsa de viaje de cuero y empecé a meter mis cosas esenciales. Me voy a un hotel, declaré, sin mirarlo. Ricardo te entregará los papeles esta misma tarde. Te sugiero que hagas las maletas y desalojes mi propiedad para el final de la semana. Ah, y Nicolás, buena suerte con el banco. Dale recuerdos a Laura de mi parte. Salí de ese ático sin derramar una sola lágrima, dejando al arquitecto de mi destrucción anterior congelado entre las ruinas de su propia creación. El juego había cambiado, y esta vez yo tenía todas las cartas. Las consecuencias inmediatas de abandonar a Nicolás fueron una clase magistral de ejecución rápida y despiadada. No perdí ni un segundo llorando un matrimonio que había sido una farsa. En su lugar, establecí mi base en la suite del Hotel Ritz. Reuní a mi equipo legal y congelé todos los activos conjuntos que compartíamos. Nicolás fue bloqueado de mis cuentas antes de que pudiera procesar la realidad de nuestro divorcio. Sin el fondo fiduciario de mi padre para respaldar su préstamo, los bancos no querían saber nada de Nicolás. A través de mi investigador privado, supe que haría exactamente lo que yo esperaba. Recurrió a prestamistas alternativos de alto riesgo. Específicamente, a Víctor Romano, un financiero despiadado conocido en el submundo tecnológico por prestar millones a tasas de interés abusivas, con penalizaciones severas, a menudo peligrosas, por impago. Mientras tanto, tomé mi herencia intacta y lancé mi propia firma de capital riesgo, Gallardo y Asociados. Tenía una ventaja enorme. Conocía el futuro. Sabía que startups fracasarían,
qué tendencias se desplomarían y, lo más importante, sabía quiénes eran los verdaderos genios. Mi primer objetivo fue Daniel Ochoa. En mi vida pasada, Daniel era un ingeniero de software brillante y socialmente torpe que prácticamente le había rogado a Nicolás financiación para su revolucionario algoritmo de logística con IA. Nicolás se había reído de él, llamando a su código basura derivada. 3 años después, el software de Daniel se convirtió en el estándar de la industria y vendió su empresa a un gigante tecnológico por 4.000 millones. Encontré a Daniel trabajando en un garaje húmedo y mal iluminado en Vallecas, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y pura fuerza de voluntad. Cuando entré con un impecable traje blanco de Chanel, ofreciéndole una inversión inicial de 5 millones de euros y control creativo total por una participación del 40%, el pobre hombre casi se desmaya. ¿Por qué yo?, preguntó Daniel, con las manos temblando mientras leía el contrato. Me han rechazado 30 y 2 firmas de capital riesgo. Dicen que el mercado no está preparado para la IA predictiva en la cadena de suministro. Porque les falta visión, Daniel, respondí con suavidad, firmando el contrato. Y yo sé exactamente lo que depara el futuro. Vamos a construir un imperio, y lo haremos en silencio. Durante los siguientes 8 meses, Daniel y yo trabajamos en modo sigiloso. Construimos una infraestructura robusta y escalable, asegurando patentes y cerrando pruebas beta con las principales empresas de paquetería. Durante este tiempo, la prensa rosa de Madrid hervía con la caótica telenovela que eran Nicolás y Laura. Una vez finalizado nuestro divorcio, que dejó a Nicolás sin nada más que su empresa en quiebra y su ego herido, le propuso matrimonio a Laura inmediatamente. Laura Bravo había pasado el último año convenciendo a Nicolás de que era la heredera de una enorme fortuna inmobiliaria de Barcelona. Hacía alarde de bolsos de diseño, conducía un Porsche de alquiler y mencionaba conexiones familiares imaginarias en cada gala. Nicolás, cegado por el pánico y la codicia, pensó que casarse con ella le aseguraría una nueva inyección de dinero para pagar a Víctor Romano. Su boda fue un grotesco despliegue de falsa riqueza en el Hotel Palace. No asistí, pero mis fuentes me informaron de cada detalle. El champán corría, el caviar era abundante y Nicolás parecía increíblemente satisfecho, hasta que llegaron las facturas. El punto de inflexión ocurrió en la Cumbre Anual de Innovadores Tecnológicos de Madrid. Horizontec tenía previsto presentar su esperado software insignia, un proyecto que, según Nicolás, revolucionaría el cifrado de datos. Lo que Nicolás no sabía era que yo había anticipado su espionaje corporativo. Sabía que estaba lo suficientemente desesperado como para robar propiedad intelectual para salvar su barco que se hundía. Un mes antes, había dejado caer intencionadamente a través de un contacto mutuo que Daniel Ochoa había desarrollado un segundo código de cifrado revolucionario. Dejé un servidor seguro ligeramente vulnerable. Una trampa diseñada específicamente para los hackers de Nicolás. Mordieron el anzuelo, robando miles de líneas de código. De lo que el equipo de Nicolás no se dio cuenta fue de que el código era un caballo de Troya. Funcionaba perfectamente en entornos de prueba aislados. Pero en el momento en que se desplegara en una red a gran escala, estaba diseñado para crear fugas de memoria catastróficas y fallos en todo el sistema. Me senté en el palco VIP del auditorio principal de la cumbre, bebiendo un vaso de agua con gas, viendo a Nicolás subir al escenario. Parecía agotado. Las ojeras bajo sus ojos estaban mal disimuladas por el maquillaje, y su traje le quedaba un poco más holgado que antes. La presión de Víctor Romano claramente lo estaba consumiendo. Señoras y señores, resonó Nicolás en el micrófono, mostrando esa sonrisa arrogante y ensayada. Hoy, Horizontec cambia el mundo. Les presentamos el futuro del cifrado irrompible, el protocolo Aegis. Pulsó el dramático botón rojo de su mando para iniciar la demostración en tiempo real en las enormes pantallas detrás de él. Durante 10 segundos, los datos fluyeron maravillosamente. La multitud murmuró con genuina apreciación. Nicolás miró hacia el palco, me encontró con la mirada y me dedicó una sonrisa de suficiencia y triunfo. Entonces,
Las pantallas parpadearon. Apareció un mensaje de error en rojo intenso. Luego otro y otro. El sistema no solo falló, se derrumbó en un colapso espectacular y muy público. El código falso que le había dado no solo estaba colapsando su servidor de demostración, estaba corrompiendo activamente las bases de datos de clientes simuladas que habían conectado para la exhibición. Sonaron sirenas desde la cabina técnica mientras los ingenieros se apresuraban frenéticamente. La multitud pasó de impresionada a completamente horrorizada en cuestión de segundos. La sonrisa de Nicolás se desvaneció, reemplazada por puro terror. Dio unos golpecitos en el micrófono. Solo un pequeño problema técnico, amigos. Por favor, tengan paciencia. No era un problema técnico. Era una sentencia de muerte. Cuando la presentación terminó en un desastre total, los periodistas de tecnología ya estaban publicando artículos que calificaban a Horizon Tech como un fraude masivo. Los inversores se retiraron al instante. El golpe final llegó 2 semanas después. Estaba sentada en mi oficina en Gallardo y Asociados cuando Ricardo Herrero me llamó, riendo tan fuerte que apenas podía hablar. «Sofía, no te lo vas a creer», jadeó Ricardo. «Nicolás acaba de intentar usar los activos familiares de Laura para apaciguar a Víctor Romano». «¿Y?», pregunté, reclinándome en mi silla de cuero, con una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. «Su padre no es un magnate inmobiliario. Es un gerente regional de nivel medio de una cadena de ferreterías en apuros en un pueblo de Castilla-La Mancha. Actualmente está bajo investigación por malversar 50.000 euros del fondo de pensiones de la empresa. ¿Los bolsos de diseño de Laura? Falsificaciones baratas de un mercadillo. El Porsche, alquilado a nombre de su compañera de piso, y acaba de ser embargado. No tiene absolutamente nada». Cerré los ojos, saboreando la poesía absoluta de todo aquello. Nicolás había desechado a una esposa devota y una fortuna legítima por una imitación barata que lo había estafado tan a fondo como él había intentado estafarme a mí. Tenía millones de euros de deuda con un peligroso usurero. Su empresa era el hazmerreír, enfrentándose a enormes demandas. Y estaba encadenado a una mujer que era tan parásita como él. La trampa se había cerrado. El poderoso Nicolás Reyes estaba finalmente en caída libre, y ni siquiera había tenido que empujarlo. Solo le di la cuerda y observé cómo se ataba el nudo. Pero sabía que la historia aún no había terminado. La desesperación engendra audacia, y Nicolás era un animal acorralado. El invierno llegó a Madrid con un frío cortante e implacable, reflejando la dura realidad que se abatía sobre Nicolás Reyes. Mientras la ciudad fuera de mi ventana era un torbellino de luces navideñas y compradores frenéticos, mi mundo dentro de Gallardo y Asociados era un oasis de éxito calculado. El software de logística con IA, de Daniel Ochoa, acababa de terminar su fase final de pruebas beta con Correos Express, y los resultados eran asombrosos. Nos preparábamos para una ronda de financiación que valoraría nuestra pequeña y discreta startup en más de 800 millones de euros. Había construido una fortaleza ladrillo a ladrillo y era intocable. Al otro lado de la ciudad, sin embargo, la vida de Nicolás se había convertido en una clase magistral de sufrimiento. Mi investigador privado, un cínico ex-detective de la Policía Nacional llamado Héctor Barros, me entregaba dosieres semanales que se leían como una tragicomedia. Tras el catastrófico fracaso del protocolo Aegis en la cumbre, Horizon Tech fue golpeada con un aluvión de demandas colectivas de inversores furiosos. La CNMV había abierto una investigación formal sobre las declaraciones financieras de Nicolás, congelando los activos operativos restantes de la empresa, pero el gobierno era la menor de sus preocupaciones. Víctor Romano, el financiero en la sombra que poseía la enorme deuda de alto interés de Nicolás, no era un hombre que respetara los embargos legales o las declaraciones de quiebra. Héctor me proporcionó fotos de Nicolás mirando por encima del hombro, sobresaltado por cualquier sombra. Sus trajes a medida fueron reemplazados por sudaderas arrugadas. Su arrogante caminar se había transformado en un andar paranoico. Ya había perdido el leasing de un nuevo deportivo,
y sus tarjetas de crédito eran rechazadas en restaurantes locales. Luego llegó la gélida tarde de martes, que cerró el círculo de mi pesadilla. Estaba sentada en mi ático de Salamanca, el mismo que Nicolás había intentado usar como aval. Disfrutaba de una copa de vino y revisaba contratos junto al calor de la chimenea. El interfono sonó, rompiendo la quietud. «Señorita Gallardo». La voz del conserje sonó tensa por el altavoz. «Hay una joven aquí abajo montando una escena. Logró colarse tras un repartidor. Dice que se llama Laura Bravo y se niega a irse hasta que hable con usted. ¿Llamo a la policía?» Hice una pausa, con la copa de vino suspendida cerca de mis labios. Una oscura y satisfecha diversión recorrió mis venas. «No, Enrique, hágala subir». 5 minutos después, el ascensor privado sonó y las pesadas puertas de roble se abrieron. La mujer que estaba en el vestíbulo era un fantasma de la amante presumida y vestida de diseño que una vez se pavoneó por mi vida. Laura Bravo parecía absolutamente destrozada. Su pelo rubio falso estaba pegado a su cráneo por el aguanieve de fuera. La chaqueta de imitación de Chanel que llevaba estaba empapada y manchada. Su maquillaje corría en rastros oscuros y caóticos por sus pálidas mejillas. Estaba temblando. Sus ojos recorrían el opulento ático que había intentado robarme desesperadamente. «Sofía», dijo con voz ahogada, un susurro lastimero y patético. «Por favor». No le ofrecí una toalla. No le ofrecí un asiento. Me quedé cerca de la isla de mármol de la cocina, cruzando los brazos sobre mi blusa de seda. «Tienes exactamente 3 minutos, Laura. Te sugiero que los aproveches». Dio un paso vacilante hacia adelante, dejando una huella húmeda en el impecable suelo de madera. «Van a matarlo». Los hombres a los que Nicolás pidió dinero vinieron a nuestro apartamento hoy. Lo destrozaron todo. Lo estamparon contra la pared y le dijeron que tiene 72 horas para conseguir 4 millones de euros o lo van a tirar al río. «Suena como un martes terrible», respondí, mi voz desprovista de una sola onza de empatía. «Pero no veo cómo los métodos de cobro de deudas de Víctor Romano son mi problema». «Porque tú tienes el dinero», chilló Laura, la desesperación resquebrajando su fachada. Cayó de rodillas, la tela húmeda de su falda golpeando el suelo. «Todo el mundo sabe que acabas de conseguir una financiación masiva para esa nueva empresa tecnológica. Eres más rica que nunca. Puedes pagarles. Fuiste su esposa, Sofía. Lo amabas». Dejé escapar una risa baja y sin humor que resonó en los altos techos. «Amaba una mentira, Laura, y no has venido aquí por la bondad de tu corazón para salvar al hombre que amas. Viniste porque te diste cuenta de que cuando los hombres de Víctor Romano terminen con Nicolás, irán a por su esposa legalmente casada después. Ahora estás ligada a su deuda». Sus ojos se abrieron de puro terror, confirmando mi sospecha. La heredera se estaba dando cuenta de que jugar a las casitas con un estafador tenía consecuencias reales y mortales. «No tengo nada», sollozó, agarrándose el pecho. Le mentí. «No tengo un fondo fiduciario. No puedo pagarles. Haré cualquier cosa, Sofía. Me divorciaré de él. Firmaré una confesión diciendo que lo seduje. Me disculparé públicamente contigo. Solo, por favor, danos el dinero». Caminé lentamente hacia ella. El chasquido de mis tacones silenció sus sollozos. Me agaché para que estuviéramos cara a cara. «Escúchame con mucha atención, Laura», susurré, mi mirada fija en sus ojos aterrorizados y llenos de lágrimas. «No», jadeó, retrocediendo como si la hubiera golpeado. «No soy tu salvadora», continué. Mi tono era puro hielo. «¿Querías a mi marido? ¿Querías mi estilo de vida? Felicidades. Lo tienes. Tienes sus mentiras. Tienes su deuda. Y tienes a sus enemigos. Cavasteis esta tumba juntos, y ahora podéis yacer en ella». Me levanté, dándole la espalda mientras caminaba hacia el interfono. «Enrique, mi invitada ya se va. Por favor, que seguridad la escolte fuera. Si vuelve, que la arresten por allanamiento». Laura gimió.
un sonido primario de derrota absoluta, mientras dos guardias de seguridad corpulentos salían del ascensor para arrastrarla. Las puertas se cerraron, sellando los patéticos restos de la nueva vida de Nicolás. Volví a mi chimenea, cogí mi copa y di un largo y victorioso sorbo. El jaque mate estaba cerca. 48 horas después, el acto final de la tragedia se desarrolló exactamente como lo había orquestado. Nicolás no tenía 4 millones de euros. No tenía ni 400. Totalmente enloquecido por el miedo y acorralado por el plazo inminente de Víctor Romano, Nicolás cometió el error más estúpido y predecible de su vida. Intentó chantajearme. Era jueves por la mañana. Estaba sentada a la cabeza de la mesa de conferencias en la elegante sala de juntas de Gallardo y Asociados, finalizando el papeleo para nuestra próxima expansión, cuando estalló una conmoción en la recepción. «No puede entrar ahí, señor», gritó mi recepcionista. La pesada puerta de cristal se abrió con tanta violencia que se estrelló contra la pared. Nicolás estaba en el umbral, respirando con dificultad, con aspecto de animal salvaje. No se había afeitado en días. Tenía los ojos inyectados en sangre y sostenía una carpeta arrugada en sus manos temblorosas. Mi equipo de seguridad se puso instantáneamente detrás de él, pero levanté una mano. «Está bien, caballeros. Dejadle hablar. No tardará mucho». La sala se despejó, dejándonos solos a los dos. Nicolás cerró la puerta con llave. Una sonrisa frenética y desquiciada se extendió por su rostro. «Tú hiciste esto», siseó, marchando hacia la mesa. Arrojó la carpeta sobre la caoba pulida. «El código robado en la cumbre. Contraté a un analista forense con mis últimos 10.000 euros. Rastreó el servidor trampa hasta una empresa fantasma propiedad de Gallardo y Asociados. Tú plantaste ese código defectuoso. Me tendiste una trampa para que fracasara». Me recliné en mi silla ergonómica, totalmente imperturbable. «Dejé una puerta cerrada en un pasillo público, Nicolás. Tú fuiste quien forzó la cerradura, robó lo que había dentro e intentó venderlo como propio. Eso se llama espionaje corporativo. Yo solo me aseguré de que el artículo que robaste estuviera preparado para explotar». «Tengo la prueba aquí mismo», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Voy a ir a la prensa. Voy a ir a la policía. Les diré que orquestaste la caída de una empresa que cotiza en bolsa. A menos que...» Se inclinó. El olor a alcohol rancio y desesperación emanaba de él. «A menos que transfieras 5 millones de euros a mi cuenta en el extranjero para el mediodía de hoy», susurró, con los ojos desorbitados por una esperanza maníaca. «Me pagas y esta carpeta desaparece. Yo pago a Romano. Desaparezco en Europa y tú te quedas con tu pequeño imperio». Lo miré fijamente. Este era el hombre que había ordenado mi asesinato en otra línea de tiempo. Este cobarde patético y llorón que pensaba que todavía podía manipular el juego. «¿De verdad no lo entiendes, Nicolás?», pregunté en voz baja, metiendo la mano en el cajón de mi escritorio. Saqué un pequeño mando a distancia y pulsé un botón. La enorme pantalla de televisión de la sala de juntas cobró vida. Mostraba una transmisión en vivo del vestíbulo de abajo. 4 hombres con cazadoras oscuras y las letras amarillas brillantes, Policía Nacional, en la espalda, estaban hablando con mi recepcionista. El rostro de Nicolás perdió todo el color. Se giró para mirar la pantalla y luego a mí. «¿Qué has hecho?», exhaló. Su voz temblaba. «Llevaste propiedad intelectual robada a una cumbre de comercio nacional», expliqué lentamente, como si hablara con un niño. «Cruzaste fronteras con ella. Defraudaste a inversores internacionales. Y el analista forense que contrataste para rastrear ese código. Su nombre es Agente Molina. Trabaja para la División de Delitos Cibernéticos. Les avisé hace 3 semanas de que estabas intentando contratar hackers en la red oscura». Nicolás retrocedió, derribando una silla de cuero. Miró la carpeta en la mesa. Su supuesto material de chantaje, que en realidad era una confesión escrita de su propio espionaje corporativo. «Eres un monstruo», susurró, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos inyectados en sangre. «Arruinaste mi vida». «No, Nicolás». Me levanté, alisando la parte delantera de mi traje. «Solo dejé de salvarte de ti mismo.
Fuertes golpes resonaron en la puerta de cristal. «¡Policía Nacional! ¡Abran la puerta!». Nicolás miró frenéticamente por la habitación, como si esperara que se materializara una trampilla secreta. Cuando se dio cuenta de que no había escapatoria, se desplomó en el suelo, sollozando. Me acerqué, abrí la puerta y me hice a un lado. Los agentes inundaron la sala. Levantaron a Nicolás, lo estamparon contra la pared para leerle sus derechos y le pusieron unas pesadas esposas de acero. Ni siquiera se resistió. La lucha se había agotado por completo en él. Mientras lo arrastraban, levantó la vista. Sus ojos suplicaban una pizca del amor que una vez le tuve. No le di nada más que una mirada fría y despectiva. «Disfruta de la prisión, Nicolás», dije en voz baja. «He oído que Víctor Romano tiene muchos amigos dentro», gritó mientras lo metían en el ascensor. Las puertas se cerraron, separándolo de mi vida para siempre. En las semanas siguientes, las noticias se deleitaron con la caída de Nicolás Reyes. Se le denegó la fianza debido a sus vínculos con usureros y al riesgo de fuga. Enfrentándose a 20 años por fraude electrónico, espionaje corporativo y malversación, era un hombre arruinado. Laura, completamente arruinada y aterrorizada por los hombres de Romano, huyó del país. Mi investigador la localizó un mes después. Trabajaba en el turno de noche en un restaurante decrépito en otra ciudad, usando un nombre falso, saltando cada vez que sonaba la campanilla de la puerta. Me paré en el balcón de mi ático, contemplando el brillante horizonte de Madrid. El aire fresco del invierno llenó mis pulmones, limpio, nítido y vivo. En mi vida pasada, esta ciudad había sido mi cementerio. Pero hoy era mi reino. Había reescrito mi destino, convirtiendo las cenizas de mi traición en un imperio de oro. Había renacido, y nunca me había sentido más viva. ¿Te encantó ver a Sofía recuperar su poder y ver a su ex tóxico destruir su propia vida? El drama fue explosivo, y la justicia nunca ha sido tan dulce. Si disfrutaste de esta historia de venganza y renacimiento, dale al botón de me gusta. Comparte este video con alguien que ame las buenas remontadas y suscríbete al canal para no perderte nuestra próxima historia emocionante. Deja un comentario abajo con tu momento favorito.